A veces la vida puede sentirse como una montaña rusa, llena de altibajos. Un día estamos en la cima del mundo y al día siguiente podemos sentir que todo se desmorona a nuestro alrededor. Es en esos momentos de prueba y adversidad cuando necesitamos recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros y confiar en Él puede brindarnos la fuerza y la paz que necesitamos para seguir adelante. En este video vamos a explorar cómo la fe en Dios puede transformar nuestras vidas, especialmente en tiempos difíciles. Hablaremos de historias inspiradoras, pasajes bíblicos poderosos y reflexiones profundas que nos ayudarán a entender mejor el poder de Dios y cómo su presencia puede guiarnos a través de las tormentas de la vida. Queremos que este video sea una fuente de aliento y esperanza para todos ustedes. Así que si alguna vez te has sentido perdido, abrumado o abrumada, sin fuerzas para continuar, este es el video para ti. Vamos a sumergirnos juntos en este viaje de fe y descubrir cómo confiar en Dios, para que este sea el mayor regalo que te des a ti mismo en los tiempos de prueba. Acompáñanos en esta exploración profunda y significativa de la fe, la esperanza y la confianza en Dios. Estamos seguros de que saldrás de aquí con una renovada sensación de paz y fortaleza. En primer lugar, debemos hablar de la fe como ancla. La fe como ancla en tiempos de adversidad. Imagina por un momento que estás en medio de una tormenta en el mar. Las olas son enormes, el viento sopla con una fuerza increíble, sientes que tu barco se tambalea sin control. En ese momento lo que necesitas es un ancla firme que te mantenga estable y seguro. Pues bien, la fe en Dios actúa de manera similar en nuestras vidas. Es esa ancla que nos mantiene firmes y estables, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar fuera de control. La fe nos da una perspectiva diferente cuando enfrentamos dificultades. Es fácil caer en la desesperación y el miedo, pero la fe en Dios nos ofrece una perspectiva diferente. Nos recuerda que no estamos solos y que hay un propósito mayor detrás de cada prueba. En Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo nos da esperanza y nos ayuda a ver nuestras dificultades bajo una nueva luz, como oportunidades para crecer y fortalecernos. La fe nos fortalece. La fe en Dios también nos fortalece en los momentos de debilidad. Isaías capítulo 40, versículo 31 dice: pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo nos recuerda que al confiar en Dios, podemos encontrar fuerzas que van más allá de nuestras capacidades humanas. Nos da el coraje y la determinación para seguir adelante, incluso cuando nos sentimos agotados y sin fuerzas. La fe nos brinda la paz y consuelo en medio de la adversidad. La fe en Dios también nos brinda paz y consuelo. En Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. Al confiar en Él encontramos una calma interior que nos permite enfrentar cualquier desafío con serenidad y confianza. La fe nos guía finalmente a encontrar a Dios a través de una guía en momentos de incertidumbre. En Proverbios capítulo 3 del versículo 5 al 6 nos aconsejan: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Cuando confiamos en Dios, Él nos muestra el camino a seguir y nos ayuda a tomar decisiones sabias, incluso en medio de la confusión y la duda. Para ilustrar estos puntos vamos a compartir algunas historias inspiradoras de la Biblia y de la vida real que demuestran el poder de la fe en Dios en tiempos de prueba. El apóstol Pablo enfrentó numerosas pruebas en su vida, incluyendo persecuciones, encarcelamientos y naufragios. Sin embargo, su fe en Dios nunca flaqueó. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 9 al 10, Pablo escribe: Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien el alarde de mis dificultades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La fe de Pablo le permitió encontrar fuerza y propósito en sus dificultades, y su vida sigue siendo un testimonio poderoso para nosotros hoy. La historia de Job. La historia de Job es un poderoso ejemplo de fe y perseverancia en medio de la adversidad. Job era un hombre justo y piadoso. Lo perdió todo, todas sus posesiones, su familia y su salud. Y a pesar del sufrimiento, Job nunca perdió su fe en Dios. En medio de su dolor, declaró: El Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. En Job capítulo 1, versículo 21, al final Dios restauró todo lo que Job había perdido, y más mostrando que la fe en Él siempre trae recompensas. También hay muchas historias contemporáneas de personas que han enfrentado grandes pruebas con una fe inquebrantable en Dios, desde sobrevivientes de enfermedades, aquellos que han superado pérdidas devastadoras. Estos testimonios nos inspiran y nos recuerdan que con fe en Dios podemos enfrentar cualquier adversidad y salir victoriosos. Hemos visto cómo la fe en Dios puede actuar como un ancla firme en tiempos de adversidad, dándonos una perspectiva diferente, paz, fortaleza y guía. Estas historias y versículos nos muestran que al confiar en Dios podemos encontrar la fuerza y el coraje para enfrentar cualquier prueba que la vida nos presente. Sigamos explorando más historias inspiradoras que nos muestran el poder de confiar en Dios. Durante las pruebas, estas historias no solo nos enseñan valiosas lecciones, sino que también nos brindan el aliento necesario para mantener nuestra fe firme, pase lo que pase. La historia de Daniel en el foso de los leones. Empecemos con la historia de Daniel, uno de los personajes más fascinantes del Antiguo Testamento. Daniel era conocido por su devoción inquebrantable a Dios. Sin embargo, su fe lo llevó a enfrentarse a una de las pruebas más difíciles de su vida. Debido a su fidelidad, fue arrojado al foso de los leones por negarse a adorar a otro Dios. Imagina estar en su lugar, rodeado por leones hambrientos en una situación que parecería sin esperanza. Pero Daniel no perdió la fe. En lugar de ceder al miedo, confió en Dios completamente y Dios no lo abandonó. Esa noche Dios envió un ángel que cerró las bocas de los leones y Daniel salió del foso ileso. Al día siguiente, esa historia nos recuerda que sin importar cuán aterradoras sean nuestras pruebas, Dios siempre está con nosotros y tiene el poder de salvarnos. La fe de David frente a Goliat, otra historia increíble, inspiradora, es la de David y Goliat. David era solo un joven pastor cuando se enfrentó al gigante guerrero Goliat. La mayoría de nosotros conocemos esta historia, pero vale la pena detenernos y reflexionar sobre la fe y el coraje que mostró David, mientras que el ejército israelita temblaba de miedo ante Goliat. David
con una fe firme en Dios, se ofreció para enfrentarlo, armado solo con una honda y 5 piedras. David declaró con valentía: tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo tengo contra ti el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. ¿A quién has desafiado? En la primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45, sabemos cómo termina la historia de David. Derribó a Goliat con una sola piedra. Esta victoria no fue solo una hazaña física, sino una poderosa demostración de cómo la fe en Dios puede ayudarnos a superar obstáculos que parecen insuperables. La confianza de Esther en tiempo de crisis. La historia de Esther es otro ejemplo maravilloso de fe y valentía. En tiempos de crisis, Esther era una joven judía que se convirtió en reina de cuando su pueblo se enfrentó a una amenaza de exterminio. Esther tuvo que tomar una decisión difícil: arriesgar su vida al acercarse al rey sin ser llamada, o quedarse callada y ver cómo su pueblo era destruido. Esther decidió confiar en Dios y actuar con valentía. Pidió al pueblo judío que ayunara y orara con ella, y luego se presentó ante el rey. Gracias a su fe y valentía, el plan para destruir a los judíos fue frustrado y su pueblo fue salvado. La historia de Esther nos enseña que incluso en las situaciones más peligrosas debemos confiar en Dios y actuar con valentía. Esto puede llevarnos a resultados milagrosos. Además de estas historias, hay numerosos pasajes bíblicos que nos brindan consuelo y fuerza en tiempo de prueba. Vamos a reflexionar sobre alguno de ellos y cómo pueden aplicarse a nuestras vidas. En Salmo 23, un himno de confianza. Este salmo, el Salmo 23, es uno de los pasajes más queridos en la Biblia y por una buena razón. Este salmo, escrito por el rey David, es un himno de confianza en Dios como nuestro pastor. Y comienza con palabras donde dice: el Señor es mi pastor y nada me falta. Este versículo nos recuerda que al igual que un pastor cuida sus ovejas, Dios cuida de nosotros y provee para todas nuestras necesidades. El Salmo continúa diciendo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí David expresa una confianza inquebrantable en la presencia protectora de Dios. Incluso en los momentos más oscuros y peligrosos de la vida, este salmo nos alienta a mantener nuestra fe y confiar en que Dios siempre estará con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. En Isaías capítulo 41, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo. Otro pasaje poderoso de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo es una fuente inagotable de consuelo y fuerza, y nos recuerda que no estamos solos, porque Dios siempre está en nuestras vidas, con nosotros. Él nos fortalece y nos ayuda, sosteniéndonos con su mano poderosa. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, un futuro lleno de esperanza. En Jeremías, ¿qué nos dice? Nos dice que nos da esperanza en tiempos de dificultad, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Es un futuro y una esperanza. Este pasaje nos asegura que Dios tiene un plan para nuestras vidas, un plan que es bueno y lleno de esperanza, incluso cuando enfrentamos pruebas. Recuerda, siempre puedes confiar en Dios porque Él está trabajando para nuestro bien y tiene un futuro prometedor para nosotros. Vamos a la parte 3, aplicando la fe en nuestra vida. Ahora que hemos explorado algunas historias inspiradoras y pasajes bíblicos que nos enseñan sobre la fe en tiempos de prueba,
es momento de hablar cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria. La teoría es importante, pero ponerla en práctica es lo que realmente transforma nuestras vidas. Vamos a hablar de algunos pasos concretos y consejos prácticos para fortalecer nuestra fe y confiar en Dios, incluso en situaciones más difíciles. La oración como fuente de fortaleza es una de las herramientas más poderosas que tenemos para mantener nuestra fe a través de la oración, y podemos comunicarnos directamente con Dios, compartir nuestras preocupaciones y pedir su guía y ayuda. La Biblia nos anima a orar sin cesar. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, porque la oración no solo acerca a Dios, sino que también nos fortalece y nos da paz. Imagina que estás hablando con un amigo cercano. La oración debería ser así de natural. No necesitas palabras elaboradas o frases complicadas. Dios conoce tu corazón y escucha cada palabra, incluso las no pronunciadas. Toma tiempo cada día para hablar con Dios. Agradécele por sus bendiciones y pídele ayuda en tus desafíos. La oración regular te ayudará a mantener una conexión constante con Dios, reforzando tu fe y dándole la fortaleza para enfrentar cualquier prueba. Recuerda, lee y medita en la Biblia. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y consuelo. Al leer y meditar en las Escrituras, encontramos guía y respuestas a nuestras preguntas y preocupaciones. Dedica tiempo cada día para leer la Biblia y reflexionar sobre lo que has leído. Puedes empezar con pasajes que te inspiren y te den fuerza, como los que hemos mencionado anteriormente. Además de leer, es importante que la palabra de Dios se entienda profundamente, y por ello tienes que pedirle sabiduría a Dios. Aplica a tu vida, pregúntate qué lecciones puedes aprender y cómo puedes ponerlas en práctica. La meditación te ayuda a internalizar las enseñanzas bíblicas y a vivir de acuerdo con los principios de Dios. Recuérdalo siempre, fortalece tu fe a través de la palabra. Les agradezco por haberme acompañado en este día con esta reflexión y les doy muchísimas gracias a la comunidad de la Red Católica Mundial de Oración y Alabanza, y en Dios confío. Que tengan un feliz y bendecido día.